Buenos días desde Melbourne, Australia. Nos encontramos reunidos para rendir un sentido y merecido homenaje a nuestra amiga Margarita Sorok, la investigadora, la escritora, la traductora, la profesora, la fotógrafa, pero sobre todo la amiga entrañable de muchas décadas para mí, como también para muchos de ustedes, que hoy nos acompañan para rememorar y honrar su vida y su obra. Una vida cargada de muchas experiencias y una obra que perdurará en la mente y el corazón de aquellos a quienes tocó con su magia, su sencillez y su inagotable optimismo. Una vida que inició en Brooklyn, desde donde aprendió a amar el béisbol, a los Yankees de Nueva York, su equipo del alma, al que seguiría con pasión desbordante toda su vida. Una vida que terminaría en Colombia rodeada de mar y de colores como sus fotografías y los murales que adornan su patio. Ese remanso de paz de su casa en Crespito. Una vida llena de música. Le fascinaba la champeta, el vallenato, tanto como los conciertos clásicos del Hay Festival. El cine, la buena conversación y su infaltable café. Se había especializado en prepararlo, pero nunca dejó de hacerlo al estilo colombiano, una tradición para muchos ya perdida u olvidada, el típico café colado. Que Luisa, David, Julieta, Cobo, de la tertulia literaria de ANATIO, la Asociación Nacional de Intérpretes, de Traductores e Intérpretes Oficiales de Colombia, eh, hagan un saludo de bienvenida. Bueno, Julieta. arranco yo, muy contenta de esta oportunidad. Muchísimas gracias a Emi, que es el alma y la vida de esta asociación y de este grupo tan interesante. Todos los jueves nos reunimos, hacemos lecturas semanales y pues qué bueno que tengamos esta oportunidad de aumentar nuestros conocimientos y viajar a través de los libros. Un abrazo para todos. Gracias, Luisa. Julieta. Hola a todos, con muchas ganas de oír sobre la presentación de hoy, de conocer un poco más de Margarita. Leímos un cuento de ella, espectacular, toda una aventura ese cuento, y sé que Amy la extraña mucho, me imagino que muchos de ustedes también. Entonces aquí estamos, felices de compartir con ustedes un rato. Bueno, doy la bienvenida a todos los que generosamente han dedicado parte de su tiempo para asistir a este homenaje que le hacemos hoy a Margarita. Margarita Sorok fue parte importante de la vida de casi de todos los presentes y pienso que es a través de las manifestaciones de afecto que podemos de alguna manera trascender en el tiempo. Esta es Margarita en 1964, cuando llegó a Colombia. Mediante el trabajo que comenzaba en esa época en los cuerpos de paz. Su trabajo fue en áreas rurales. Llegó a la zona rural de La Plata, Huila, para la construcción de escuelas, para trabajos comunitarios.
pasaba tiempo entre América Latina y Nueva York, su ciudad de residencia. Ella había nacido en Brooklyn. Tenemos esta hermosa fotografía de Hernán Díaz, un aclamado fotógrafo colombiano, que hace parte casi que del anecdotario de todos. Era una fotografía que colgaba en una de las paredes de su casa en el área de la biblioteca y que ha sido compartida muchas veces. En 1975 llega su primer ahijado, Eric, que por ahí nos acompaña desde El Salvador. Viajó cumpliendo una promesa a Valdivia, a Chile, para bautizarlo. Estuvo un año en Quito, Ecuador, en el 79, haciendo trabajo comunitario, construyendo escuelas. No le gustó mucho Ecuador. Ese año no tiene mucha trascendencia en el impacto que causó de pronto por el frío. No sé por qué nunca le gustó Ecuador, quizá porque ella estaba enamorada de Colombia. Y a lo mejor ella quería trascender como estrella. Por eso hizo incursión cinematográfica. Sin embargo, su vida iba a brillar, pero detrás de cámaras. Y se vincula al Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y tenemos esta fotografía de 1993, al lado de un amigo muy cercano de ella, Jorge García Usta. Está don Víctor Nieto, fundador del festival. Y me gustaría saber si Lina Rodríguez se encuentra con nosotros. Hola Amy, sí, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar con todos ustedes. Vamos a escuchar a Lina. Lina es la directora del Festival Internacional de Cine de Cartagena y nos honra con su presencia. Lina, por favor. Muchas gracias. Bueno, qué bonito ver un grupo de amigos tan unido, tan emocionado, pues en medio de una noticia difícil, pero con el amor y el ánimo de honrar y de celebrar la vida de una persona que quedó en la memoria de quienes la conocimos. Yo puedo hablar poco de la vida de Margarita. La conocí 14 años de mi vida, mucho en mi lapso de vida, pero solamente un pedazo de todo lo que ella pudo hacer en Cartagena y sobre todo en la vida cultural del Festival de Cine de Cartagena. Como bien decías, uno de sus grandes amores fue el cine, la ciudad de Cartagena, su barrio de Canapote, su entrañable centro histórico y su gran amigo Víctor y Jorge García Usta. Recuerdo mucho cuando llegué hace un poco más de 14 años al festival y Margarita era una de las primeras personas que estaba allí en la oficina acompañando a Víctor en ese momento y tuve la oportunidad de trabajar con ella de manera muy cercana muchos años en diferentes momentos. Recuerdo los primeros festivales, siempre estuvo allí, no solo en toda la parte de edición de textos, porque escribía muy bien y pues sus temas de traducción siempre se destacaban, sino como esa gran cinéfila y enamorada del cine independiente y que fue anchor y acompañante y guía de muchos de los invitados que pasaron por la vida de Cartagena y de nuestro festival. Con Margarita tuve la oportunidad de trabajar además de todo lo que implicaba el FICSI y la agenda cultural cada año, dos proyectos puntuales que se quedaron
tres adicionales al festival en mi corazón, y que tengo realmente momentos muy gratos y de gran aprendizaje al lado de una profesional como ella. Y fueron un encuentro que pudimos hacer con Naciones Unidas fuera de una agenda del Festival de Cine, donde hicimos una muestra audiovisual hablando en ese momento de los objetivos de las Naciones Unidas, y apenas se hablaba de eso fue hace, yo creo que unos 10 años, y ahí empezamos, digamos, a transitar rutas alternativas para poder llevar mensajes importantes, congregar a la gente de la ciudad que se unía alrededor del cine, generar reflexión. Una mujer muy humana y cercana desde todos los ángulos que tuve la oportunidad de conocer, y muy cartagenera. Terminó siendo una costeña más de este grupo de locos. Ella decía que todos estaban muy locos, todos los que hacíamos gestión cultural y seguimos haciendo, pues eh, nos identificamos en eso. Entonces había una sensibilidad y una bacanería en ese sentido. Entonces con Margarita pudimos sacar adelante ese gran evento en el Centro de Formación de la Cooperación Española, que se salía un poco de las líneas habituales de lo que hacía el festival. Luego de eso tuvimos la oportunidad de preparar juntas un homenaje póstumo a su gran amigo, a Jorge García justa en su momento, y fue de una dedicación absoluta. Encontramos publicaciones y hizo una reseña muy linda. Reunimos alrededor de la memoria de Jorge a muchas personas amigas del festival y de Jorge, del cine, de la cultura, del mundo del periodismo, en el marco de esa agenda en el Festival de Cine de Cartagena. Y posterior a eso tuvimos la oportunidad de trabajar en una publicación muy especial en alianza también con un amigo que nos une, Jaime Abello Banfi, del libro Cartagena Caribe. En ese libro que empezamos a diseñar con Jaime para poder hablar de una Cartagena actual, una Cartagena cosmopolita, pero que retratara de alguna manera la vida cultural de la ciudad de manera profunda, con Margarita nos sentamos a buscar esa génesis, no solo del festival, sino de la vida de Víctor, y ella hizo unos textos maravillosos alrededor de Víctor. Y recuerdo que uno de esos artículos era Don B, se llamaba, y hablaba con todas las referencias de Víctor, de lo que ella había vivido con él. Tenían demasiadas historias, demasiadas anécdotas, y eso quedó plasmado. No solo sus fotografías y su historia en el festival y su cercanía con Víctor, sino los textos que ella pudo desarrollar para esa publicación, y también la información que ella nos ayudó a levantar de la génesis de nuestro evento cultural. Y bueno, muchas de las cosas que hacíamos en la ciudad de Margarita era ahí, una más, una soldada de la causa, y para todos ha sido pues una noticia muy triste, esa gran hermana, ¿no? Que cuidaba tanto a su hermano, que era siempre pendiente de todas sus cosas. La veía uno en función de esa vida, de acompañar a su hermano, pero también de la agenda cultural, también de las causas que tenían que ver con la ciudad y por supuesto con el cine. De manera que solo tengo palabras de agradecimiento. Les agradezco a todos la oportunidad de compartir y de poder charlar sobre la vida de ella. Me encantaría saber mucho más de ella, pero bueno, estos 14 años que la vida me permitió conocerla y trabajar de la mano, pues me quedan, ¿no? Me quedan en el corazón con memorias que atesoro. Así que nada, podría quedarme mucho tiempo hablando de Margarita, pero supongo que todos queremos opinar y decir cosas para enriquecer las memorias que cada uno tiene. Así que Amy, muchas gracias por la convocatoria y la posibilidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Lina. Muy significativa tu presentación, y recordar a Margarita como esa gran trabajadora. Todos los que la conocimos siempre consideramos que su capacidad de trabajo era superior a sus fuerzas, y nunca se quejó, porque siempre estaba dispuesta a dar más y exigía mucho. Exigía porque esperaba que todos dieran el 110%.
Muchas gracias. A ustedes, así es, también cogía rabia, ¿no? Me acuerdo cuando llegaba, no, Lina, yo no puedo trabajar así, yo necesito que la gente se organice y haga caso, y llegaba así con toda la fuerza para poner en cintura a tanta gente. De verdad que qué bonito recordarla, qué bonito poder conocer muchas de sus historias y poder compartir algo de lo que yo pude vivir con ella. Y de verdad celebrar la vida de una persona, de una gringa cartagenera enamorada, enamorada completamente de nuestra cultura, de nuestro acento, de nuestra comida, de nuestra tierra, de su barrio, muy especial. Así que gracias. Gracias a Pero ti. tú sabes que ella empezó como Opita. Ella, cuando ya yo llegué en el año 65 a La Plata, en el Huila, la Margarita estaba y ella me regañó, me dijo, oiga, Kessler, tiene que aprender español porque si no, le voy a fregar. Entonces, es una amenaza de la Margarita de fregarme. ¡Qué susto!, ¿no? Era tremenda. Pero ella ya ha realmente entrado de lleno ahí en la vida de Cartagena y yo la vi varias veces a visitarle porque ella me ayudó mucho en un libro que yo escribí sobre Puerto Badel, porque yo de Cuerpo de Paz en Cartagena también fundamos el pueblo Puerto Badel en el año 67 y escribí un libro 40 años después y la Margarita me ayudó a redactar todo eso y era ya una persona, una magnífica persona. Y su manera de cuidar su hermano era Un ejemplo para todos. Era muy enorme. bonito. Muy bien. Continuando con la semblanza de Margarita. Gerardo iba a participar, pero no alcanzó a llegar. Margarita estuvo siempre Aquí entregada estoy. a la Mami, fotografía. Gerardo está. Ah, Gerardo, ¿ya llegaste? Sí. Oh, te había pedido que me ayudaras a que me... No, sí. Este, mira que tú eres Gerardo, mira, Cine Kids. Bueno. Cine Bueno, Kids, también del Festival de Cine, hijo de el fundador del Festival de Cine, Don Víctor, el gran Don Víctor que Margarita adoraba. Gerardo, te escuchamos con tu semblanza sobre Margarita. sí, bueno, pues Margarita, como ella era de Nueva York, entonces creo que la área de Brooklyn. Sí, Entonces, pues nosotros hicimos mucha amistad muy cercana, porque mi mamá también era de Nueva York. Mi mamá era del área que se llama Freeport, Long Island. Y entonces, pues nos identificamos mucho con eso y éramos prácticamente las dos personas que hablamos inglés fluido en el festival. Y ella llegó, pues, como era abogada y la parte de la traducción, pues, la manera de ella de traducir y ver documentos, especialmente cuando llegamos al momento de la vinculación del FICI con la FIA. Entonces, toda esa parte legal la manejó ella. Pero teníamos esa gran amistad precisamente por el hecho de que mi mamá era de Nueva York y era más o menos del área de ella, porque Brooklyn, Freeport era parte de Brooklyn antes, o Brooklyn era parte de esa, una de las dos cosas, ¿no? Pero entonces teníamos mucha empatía por eso. excelente, excelente. Una de las pasiones de Margarita fue la fotografía. Sí. Y esa pasión la mostró durante mucho tiempo, tanto que quienes la conocimos inicialmente no hacíamos sino verla con la cámara en el hombro. Uno de sus grandes amigos fue Francisco Cícalo Pinó,
escritor, pintor, Ese es mi doble. fotógrafo, que también se fue muy temprano. Y Margarita se vincula a la fototeca del Archivo Histórico de Cartagena a partir de, no sé, desde que yo recuerde, con Dorothy de Espinosa, desempolvando cuanta fotografía antigua encontraba. Y nos acompaña Germán Fonseca, arquitecto especializado en restauración y urbanismo, docente universitario, aficionado a la historia y a la fotografía, quien fue cofundador de la Fototeca en el año 85, director luego del fallecimiento de Dorothy y miembro de su junta directiva. Germán. Gracias, Ami. Muchos saludos a todos y gracias por vincularme a este evento tan especial en reconocer y exaltar la memoria de Margarita, una persona especial, no solamente para nosotros desde el vínculo de la fototeca, sino para la ciudad de Cartagena. Voy a compartir pantalla con ustedes y les voy a pasar un brevísimo. Me dicen si lo están viendo. Sí. Ok. Anticipadamente les pido que me disculpen porque me cogieron a quemarropa. Me cogieron a quemarropa y no teníamos preparado en la fototeca una presentación que a la altura de la categoría de Margarita se lo merece. Entonces, un poco a las volandas nos tocó recopilar material, lo que teníamos a la mano y sobre todo nos dimos cuenta en este momento una de las cualidades de Margarita en la que realmente uno no lo capta, y era que Margarita tenía tal discreción, era tan humilde en sus expresiones que pasaba desapercibida, pero siempre presente. Entonces, nos dimos cuenta en este registro que hicimos a la volanda que teníamos muy pocas fotografías de Margarita en su accionar dentro de la fototeca. Y me tocó recurrir a los archivos. Encontramos algunas fotografías y nos tocó recurrir a los archivos de los que están en las páginas sociales, en Wikipedia y demás, para poder alimentar esta presentación. Pero de todas maneras, para nosotros Margarita fue una persona muy especial y la recordaremos por siempre. Esta fotografía que la tomé de la web me da una sensación muy precisa por lo que Margarita refleja. Margarita en esta foto, yo digo, está en una de sus cualidades permanentes, una mujer que siempre estaba pensando en algo, sobre todo cosas muy positivas, pero no a la ligera, cosas con una profundidad de pensamiento y un conocimiento que con facilidad entusiasmaba a cualquiera. Era muy fácil unirse a sus iniciativas y seguirle esa línea que ella le trazaba, siempre con una sencillez inmensa, nunca con el ansia de sobresalir ni de ganar protagonismo, pero siempre con ese sentido de cariño, de amor por lo que se hace, por la cercanía a la persona con la que está tratando, donde era muy difícil no prendarse de ella. Y también con esa cualidad de ser, por su físico, por su manera de actuar, por su levedad, como una persona frágil, percibida como una persona frágil. Pero una vez la conocías, una vez interactuabas con ella, te dabas cuenta de que esa apariencia
no era más que eso, pura apariencia, porque en realidad era dueña de una gran fortaleza espiritual, de una fortaleza de carácter que no tenía necesidad de gritar, que no tenía necesidad de coger demasiada rabia como acaban de decirle, pero sabías tú que con Margarita te tenías que atener a hacer las cosas como él. Otra de las cualidades que nosotros encontramos y destacamos de ella y que siempre la recordamos es su inmensa prudencia. Margarita nunca, lo puedo confesar, estuvo metido en líos a pesar de pertenecer a asociaciones y agremiaciones donde confluyen muchas personas de distinta naturaleza, carácter, extracción. Margarita nunca estaba metida en ningún lío. Nunca era la persona que podía desbalancear los eventos. Sencillamente su prudencia la hacía prácticamente invisible. Esa mano que está detrás de todas las cosas con una gran sensibilidad, pero que se afana en no notarse. Margarita nos dio esa gran lección, nos enseñó eso, su trabajo muy reconocido. Creo que todavía no exaltado a las alturas que debería en su conocimiento, pero siempre muy valioso. Dentro de la investigación a la carrera que a mí me hizo hacer para poder estar presente con ustedes, encontré esta entrevista hecha por Christopher Gordon en 2016, en donde a la revista Oíste, en donde ella confiesa de manera contundente cómo permaneció en Colombia y nunca pensó en volver a su casa. Decía que en Cartagena estaba en su casa y está encantada de haber podido tomar esa decisión. A fe que realmente todos podemos dar testimonio de la manera como ella se integró a la vida cartagenera con una característica muy particular, una integración en las costumbres, una integración en las formas de actuar, inclusive algo que le parecía paradójico a muchos, como Margarita en su condición, en su preparación, en sus actuaciones, en su producción, viviera en Crespito. Oye, ¿cómo es posible? No, Margarita vivía feliz en una barriada de lo más popular de Cartagena y con un reconocimiento y rodeada de cariño de las personas más auténticas de la ciudad. Margarita en su pedazo era un personaje reconocido, querido por todos. Ahora, después de su fallecimiento, yo fui a su casa a hacer unas vueltas porque quería saber algo sobre su sepelio, si iba a haber sepelio, si no iba a haber sepelio, y encontré la casa cerrada. Me tuve que dirigir a los vecinos y les comunico que en todos los vecinos había ese sentido auténtico de cariño a un buen vecino, a una persona estimada en el barrio. Todos sabían de ella y todos se expresaban de la forma más cariñosa. Margarita, esa faceta humana la distinguió de manera especial, pero quizás lo que más resalta en Margarita, o es más conocido nacionalmente o internacionalmente inclusive, es su faceta de conferencista, de escritora, de participante con sus artículos en revistas, en cuadernos, su inmenso afán por saber cada día más de la literatura y esa forma de enfrentarlo, la literatura, de una manera tan sencilla y accesible en su forma de redactar, en su forma de escribir, que a todos nos parecía que estuviéramos leyendo o hablando directamente con ella. Pero Margarita tenía sus pasiones.
Y entre sus pasiones, las más destacadas, Eligio García Márquez. Yo creo que le dedicó muy buena parte de su vida a la investigación, a conocer cuál fue la producción de Eligio, su forma de pensar, de escribir, de relacionarse. Y a fe que este libro, que lo tuvimos oportunidad de leerlo en su momento, expresa ese amplio conocimiento y esa forma profunda de llegar a las cosas. Y también creo que hoy hay programado una lectura de ese famosísimo viaje a Valledupar, en donde ella narra cómo pudo cumplir al fin uno de sus anhelos, muchas veces aplazado, y cómo de una manera medio loca se decide irse a ciegas, un poquito a ciegas, para Valledupar en pleno festival, y todo lo que conocemos y nos ha narrado ella en su escrito, de todo lo que pudo disfrutar y todo lo que alcanzó a conocer en tan corto tiempo. La música para él, sobre todo es esa forma de integración de lo popular, de lo cultural más que de lo popular, como una expresión auténtica de la población, le atraía mucho y se materializaba en las expresiones que tuvo en sus análisis sobre la música y sobre Valledupar y el vallenato específicamente. Pero también tenía más amores. Uno de sus amores, los Yankees de Nueva York. Yo no soy muy conocedor del béisbol a profundidad. Soy, como en muchas cosas de la vida, un mero aficionado, conocedor en Cartagena de lo que en Cartagena todos somos fanáticos de los Yankees, pero Margarita sabía de los Yankees, de lo divino y de lo humano. Te podía dar lecciones de conocimiento desde tiempos muy remotos del comportamiento de los peloteros, de su averaje, de la forma como estaban comportándose, cómo estaban rindiendo en el equipo, y era una delicia escucharlo en eso. Otro de sus grandes amores, que ya Lina nos acaba de decir, el Festival Internacional de Cine, lo que Gerardo y sus amores con Víctor nos han dicho, pues ella respiraba festival, y en cualquiera de las actuaciones que tuviera en otras de sus relaciones estaba siempre presente el festival, y era uno de los aspectos en los que siempre se manifestaba con mayor cariño y con mayor respeto y unas ansias permanentes porque el festival permaneciera y alcanzara siempre unas dimensiones muy superiores, que siempre se mantuviera a la altura. También tuvimos la oportunidad de hacer parte de otro de sus amores, de la Fototeca Histórica de Cartagena. Margarita llegó a la fototeca. Ella cuenta, o nos contó en una oportunidad que estuvimos hablando de cómo habíamos llegado nosotros cada uno a la fototeca. Ella narraba que llegó a la fototeca de manera accidental porque tenía una foto que le pidieron rescatara, porque alguien sin mucho conocimiento la había retocado de muy mala forma, y buscando maneras de salvar la fotografía, se acercó a la fototeca y se encontró con Dorothy, donde se identificaron plenamente, no solamente por su origen, idioma y formas de ser, sino también por la afición a la fotografía, a la que ella tenía y a la que Dorothy le hacía mucho eco. Margarita entró y se quedó en la fototeca. La fototeca no es un grupo muy amplio. La fototeca es un grupo reducido, no porque sea cerrado en su membresía, sino porque
La fototeca es trabajo. La fototeca es expresión de esas aficiones que uno tiene, pero lo que exige es dedicación y poco rendimiento en otras cosas. Entonces, todo el que tenga ganas de trabajar y hacer algo por tu ciudad, pues la fototeca es uno de los canales para hacerlo. Y Margarita a plenitud lo hizo y se integró de muy buena manera, convirtiéndose en uno de los miembros más antiguos, pero también en uno de los miembros más activos, que en las diferentes facetas de la fototeca siempre estuvo presente, siempre con nosotros, siempre dando consejos, siempre proponiendo ideas. Y Margarita fue nuestra eterna secretaria, nuestra secretaria permanente. Margarita, nadie le discutía el cargo de secretaria. Ustedes saben, en esta foto, que es del año 2013, está parte estamos los miembros que en ese momento hacíamos parte de la fototeca, de los cuales hoy desafortunadamente en esta foto hay 3 personas fallecidas. El doctor José Enrique Rizo, que en ese momento era el presidente de la Junta Directiva, Margarita, que le acompaña aquí detrás, Álvaro Delgado, fotógrafo cartagenero muy reconocido, arquitectos aficionados a la historia, aficionados a la fotografía. Encontramos en la fototeca un filón de trabajo y de conocimiento de la ciudad. En esta de las pocas reuniones, de las pocas fotografías que encontramos de reuniones, y las otras fotografías sacadas de las páginas web. Estas fotos también, Adela se la pasó a Ami ahora, esta foto de una de las conferencias que tuvimos en la fototeca, y Margarita con Berta Teresa Bolaño en una de los tantos encuentros que hicimos. Aquí compartimos organización en una de las conferencias en donde Margarita, como lo capta muy bien la foto, está dando sus acertados comentarios sobre lo que se debe hacer en la foto. Realmente creo que Margarita marcó una época interesante y difícilmente puede uno encontrar personas con tanta suficiencia que se hagan querer de manera tan especial como Margarita lo logró. A todos ustedes, pues, les doy mi más sincero cariño y agradecimiento por permitirme expresar estas cortas palabras sobre Margarita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Muy buena semblanza de Margarita. Nos apremia el tiempo, por eso vamos a continuar con lo que hemos programado para Margarita. La literatura fue su gran pasión, lo mismo su gato y sus perros. Esta fotografía muestra algo de esa pasión. Y para hablar de la literatura y el tema que nos reúne, vamos a invitar a una persona muy especial en la vida de Margarita, porque en su trasegar la investigación, sobre todo la investigación literaria, fue uno de sus motores. Nos acompaña en esta noche Rafael Rodríguez, compañero de posgrado de Margarita, quien desde Nueva York se va a dirigir a nosotros
para hablarnos de ese importante legado y su presentación Relevancia Literaria y Sociocultural de Eligio García en la nueva narrativa urbana en Colombia de Margarita Soroc, estará a cargo, como les decía, de Rafael Rodríguez Enríquez. Él es dominicano residente en Nueva York, licenciado en Psicología, Educación y Literatura Hispánica. En esta última disciplina recibió una maestría y un doctorado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en el mismo donde se graduó también Margarita, fueron compañeros de posgrado. Se dedica a la investigación literaria y a la docencia. Es profesor adjunto de Español y Literatura de la Universidad Brooklyn College y es autor del libro Fuentes de la Imaginación Histórica en la Narrativa de Marcio Veloz Mayolo. Con ustedes, Rafael Rodríguez. Muchas gracias, Amy, por tu presentación, y gracias a los demás por asistir para honrar la memoria, la vida y celebrar la vida de un ser humano tan especial como fue Margarita Soroc. Antes de leer la reseña que escribí, voy a mostrar unas fotos donde prácticamente, bueno, les cuento rápidamente cómo la conocí. Prometo no durar mucho tiempo en esto. El punto de encuentro, bueno, antes me gustaría decir que actualmente trabajo en una escuela secundaria que se llama Midwood High School aquí en Brooklyn, muy cerca de acá, de donde vivo en Brooklyn, y la misma escuela de donde se graduó Margarita a sus 18 años, ya hace 50 años. De ahí saltamos al año 2003, donde yo la conocí en un curso en el Graduate Center, en este programa de doctorado en CUNY Graduate Center. En este transcurso de unos 7 u 8 años, aquí muestro unas tertulias que hacíamos nosotros por un largo tiempo, todos los meses. Esto fue aproximadamente en 2004. Aquí, con algunos compañeros, escogí esta, entre otras fotos hermosas que tenía por ahí, porque me encantó esa foto de ella. Es la Margarita jovial, alegre, ¿no? Por eso la he escogido. Esta foto la escogí porque acá, ¿verdad? Acá está el comité de sustentación que teníamos ambos, ¿no? Desde izquierda a derecha está la profesora Chang Rodríguez, Raquel Chang Rodríguez, quien estaba hace unos momentos y se ha disculpado porque tuvo que irse. Luego está Malva Filler, quien fuera la directora de la tesis de ambos, y Susana Reyes, la profesora Susana Reyes. Esto fue hacia finales en 2008, durante la sustentación de mi tesis, y no pude encontrar una foto de la sustentación de ella. No tuve tiempo. Pero sí fue el comité del cual habla ella mucho en el libro que yo reseñé. Yo he puesto a esta foto la Casa Azul, sin tratar de hacer referencia, alusión a Frida. Simplemente quienes la conocíamos mejor sabemos exactamente qué significa el azul para ella, su color favorito, y así la pienso como una casa museo. A ver si eso tiene algún tipo de
qué sé yo, de futuro, simplemente es una idea, dada las circunstancias que quienes la conocemos, que conocemos algunos mejor que otros. Aquí está, escogí esta foto de mi viaje a Cartagena hace 10 años, porque es hermosa y muestra ahí se muestra a Margarita con el gran amor de su vida, que fue su hermano, ¿verdad? Su hijo, su amigo, su consentido. Creo, si no me equivoco, fue en esta cena, pudo haber sido en la que Paul le pregunta a Margarita, en que le pide un beso. Margie, give me a kiss, es decir, dame un beso. Aquello fue, eso me tocó porque adoraba a su hermana o hermana madre, madre hermana. Aquí esta la escogí porque, como sabemos, Margarita, el lugar favorito de Margarita, este es uno de los lugares favoritos de Margarita. El calor, Cartagena, la playa. Ella era una persona de playa, de estar en la playa, de disfrutar el calor más sofocante que conozco yo, siendo yo del Caribe. Pero ahí estaba feliz. Era una de las cosas que le hacía feliz a ella. A ver, acá no me... Ok, perfecto. Esto fue en el seminario, en el 10º Seminario Internacional de Estudios del Caribe, donde aparece la conocida figura de Luis Rafael Sánchez, y aquí donde conoció a quien fuera ahora su gran amiga, a Silvia Valero. Ella no salió acá, pero estábamos ahí juntos y conocimos a personas interesantísimas, y esto fue prácticamente Margarita y el seminario fue lo que me llevó a mí a Cartagena. Esto es agridulce, pero porque este fue el que sería ya, este fue la última visita a su ciudad natal. Encontré esto un poco significativo, la foto del mapa de vuelo, porque precisamente, ¿verdad? Estaba yo monitoreando su llegada cuando la iba a recoger al aeropuerto, al John F. Kennedy. Acá está llegando ella feliz, un abrazo, contenta con todo el mundo. Por acá hay unas fotos con algunos amigos, ha llegado, con mi pareja que está acá. Esto marcó un hito en su visita. Margarita nos decía a los amigos, a estos que están acá, especialmente, nos hablaba con el lenguaje de la despedida y como que nos dábamos cuenta y no queríamos decirlo. Y esto acá, la última foto fue su última salida aquí en Nueva York, que la tomé frente al museo donde se exhibió la obra móvil tridimensional 3D de Van Gogh. Aquello fue apoteósico, ella no usó esa palabra, pero así se sintió. Más allá de la tierra. Así yo no tengo palabras para describir lo que ella sintió. Y y termino las imágenes con esta foto que ya había mostrado Germán Fonseca, que a propósito me encantó todo lo que dijo, excelente, y casi va de la mano de algunas cosas que he apuntado en la pequeña reseña, que voy a leer, ¿verdad? Que sería, desde mi punto de vista, su contribución al campo literario, que es la génesis de su guión, del cual tanto ella habló, aquel guión que nunca llegó a llevar a la pantalla. A ver qué se puede hacer, si podemos seguir hablando, a ver qué, porque esto sí que es complicado, pero sí, Margarita expresó muchas frustraciones a los amigos más cercanos y se lava ese guión, como ya sabemos los amigos más cercanos de ella. En 2010, un año después de haber publicado su tesis doctoral como libro,
yo escribí esta pequeña reseña que de hecho debo decir que ya me la devolvió con algunas correcciones. Y dice así. La he titulado, tienen el título ahí, y me limito a releerlo. Y dice, el libro Eligio García Márquez, Aportes a la nueva narrativa urbana en Colombia, representa la culminación de los estudios doctorales de Margarita Soroc, norteamericana de nacimiento y colombiana por convicción identitaria. Se trata de una monografía donde la investigadora hace un profundo y sostenido análisis sobre el trabajo periodístico literario del escritor y en mayor escala de su narrativa, la cual incluye los cuentos Esa rara tristeza, El campeón de siempre, A cambio de nada, Con pinta de Big Liguer y su novela Para matar el tiempo, obras publicadas en los años de 1971 al 81, periodo en que se empezaba a gestar en Colombia una narrativa distinta cuyo enfoque era la ficcionalización de la ciudad. El libro posee un significativo valor crítico para el ámbito literario de ese país sudamericano, caribeño y de las letras hispánicas en general. El amplio contexto sociohistórico del libro, necesario para abordar el análisis literario propuesto, representa a la vez una relevante referencia para actuales estudios culturales vinculados con las masas citadinas cartageneras que, como muestra la autora, guardan una significativa relación con el resto del mundo, especialmente con el Caribe hispánico. Y, a mi juicio, en eso consiste esencialmente el mayor logro de Soroc al estudiar el mundo ficticio de Eligio García Márquez, en realizar un estudio crítico bien documentado y revelador sobre la ciudad cartagenera de la época en cuestión y dilucidar las fragmentadas vidas e historia de personajes marginales y marginados representativos cuyas conductas e ideologías reflejan la cultura local y en gran medida la nacional y la universal. Y desde el prólogo y la introducción, la autora nos refiere la historia de Cartagena, su lugar en la literatura, el cambio ideológico de Eligio García, que lo llevó de ser científico a escritor de vanguardia, su vinculación con el periodismo, sus ideas sobre el mundo de las letras y su relación familiar, especialmente con su hermano mayor, en quien Soroc se detiene para contemplar las implicaciones relacionadas con el avasallador éxito de 100 años de soledad. Aparte de estos detalles, la autora hace una exploración de las relaciones de Eligio con escritores como Roberto Burgos y Ernesto Sábato, sobre las lecturas de los clásicos que hacía desde sus años del bachillerato, ya que anunciaban a un intelectual de sólida formación clásica, quien en su amplia labor periodística llegó a entrevistarse con respetadas figuras de la literatura y a escribir sobre sus obras, como notamos en el capítulo 6, donde también la autora nos informa que a los 21 años Eligio se muestra familiarizado con las obras de escritores que indagan en la naturaleza humana, como Dostoyevsky, Flaubert, Kafka, entre otros. Deliberadamente, Soroc ha utilizado todo este material biográfico y de formación cultural sobre Eligio para penetrar mejor en la cosmovisión de un autor que propone que la humanidad se identifica con el mundo simple y cotidiano de los personajes que habitan su mundo ficticio. A diferencia de los escritores del boom que buscaban construir mundos imaginativos desde una visión totalizadora y mitificada de la vida y de la historia latinoamericanas, de acuerdo con Soroc, los escritores del post-boom como Eligio y sus contemporáneos trabajaban en una narrativa sobre la ciudad que corregía las versiones oficiales de lo histórico, una narrativa subversiva que denunciaba el pasado, que lo desmitificaba para proyectar una realidad más fragmentada, más real quizá. De ahí que los jóvenes personajes del bonche, en Para matar el tiempo,
sientan que las vidas que les ha tocado vivir estén escatimadas por circunstancias adversas, como se hace notar, por ejemplo, con la muerte del joven Luis en esa rara tristeza, y la desolación y desesperanza de su novia Ángela con la frustración del boxeador, juzgado por una sociedad amorfa que lo critica por proferir las ilusiones de una gloria ya pasada, según Sorok. Algo similar nota la autora en A Cambio de Nada, relato donde la sociedad de poder es la que opera, sociedad que aburre a la joven Carolina y la lleva a los juegos de azar, a la ruina y casi al suicidio. Así también, Sorok analiza la participación del beisbolista Jesse Concepción, afrontado por una sociedad cruel que lo frustra y a la vez lo idealiza. En la novela, según leemos en el texto de Sorok, la vida de los jóvenes personajes que buscan definirse en términos de trabajo, estudio y relación de pareja, está rodeada de chismes sobre incesto, suicidio, asesinatos, finalmente afectada y o escatimada por la muerte de Sandra. Estos mismos jóvenes irreverentes, señala Sorok, afirma que Dios no existe y no creen en los, y cito, héroes de antaño cuyos recuerdos se conservan como patrimonio de Cartagena. Siguiendo la tesis principal del libro, la conducta y actitud de estos personajes son tan propias de la sociedad cartagenera como mundial. La sección del libro titulada La personalidad literaria de Cartagena en la narrativa de Eligio García, breve pero sustanciosa, presenta un matiz psicológico de interés. Basándose en la conducta de los personajes, Sorok hace una especie de sondeo en el que ahonda en la psicología de los personajes marginales, héroes populares que habitan el mundo ficticio del escritor, para dar luego una explicación de sus conductas y de su estado de ánimo. Y cito, las historias de Eligio García nos muestran a los marginados como protagonistas, los que están de duelo durante las fiestas, los deportistas que no rinden, los oligarcas venidos de menos, la juventud sin rumbo. Fin de cita. Sorok atribuye la marginación a factores personales como la inmadurez, el aburrimiento y la irrealidad en que viven. También a factores estructurales como la falta de oportunidades. Además agrega que esa sociedad no sabe canalizar sus energías y que todas las deficiencias mencionadas son endémicas de muchas sociedades de Hispanoamérica. La autora deduce también, al abordar el tema, que las masas no constituyen uniformidad, pues hay marcadas diferencias entre ellas e interacción con los estratos hegemónicos, la cual manifiesta a través de la música y el baile, por ejemplo. Apoyándose en la obra de Eligio García, Sorok afirma que estas masas son, y cito, de carne y hueso y con sus pequeños triunfos y grandes derrotas, y que las mismas son la base en que la ciudad descansa, aspectos todos característicos de la vida humana. A través del introspectivo análisis que realiza sobre la obra de Eligio García, entonces la autora nos comunica que el mundo ficticio es un espacio abierto que conduce al conocimiento, idea asociada con la novela contemporánea. La ficcionalización de la vida cotidiana, de lo trivial que aborda Eligio García, en su obra, o que, según ella, y que solo subraya en su estudio, encuentra un antecedente literario importante en la Metamorfosis de Kafka, a quien había leído el autor, como apuntamos, donde el conocido Gregorio Insecto señala Maurice Nathanson, experimenta su trascendental cambio dentro del contexto cotidiano de sus obligaciones laborales. Al mismo tiempo, es importante notar que durante la época en que Eligio García escribía sus relatos, el escritor Fernando Alegría emprende la textualización de las masas de un barrio chileno en Los días contados, 1968, y el dominicano Marcio Veloz Maggiolo hizo de su barrio natal, Villa Francisca, un personaje protagonista en gran parte de su producción novelística.
En la obra de Fernando Alegría notamos que las peleas del boxeador Victorio son más bien con la vida y su propia conciencia, y que las carreras del maratonista, el Palomo, se presentan esencialmente como una metáfora para referirse a la vida y al indetenible correr del tiempo. Asimismo, en la obra de Veloz Maggiolo leemos que en la conducta de la gente simple de dicho barrio se resume la historia de la humanidad. Se trata de un discurso universalista, entonces, que Sorok aborda de una manera similar en un contexto más amplio, la ciudad, para entender mejor la obra de Eligio García, discurso que no se aleja de dichas posturas ideológicas. Según la autora, el cuento sobre el boxeador, el campeón de siempre, no se centra en la realidad, en su lucha física, sino en su interior. Y cito, el boxeo proporciona el entorno, pero la lucha del personaje es universal. El presente libro no es solamente una excelente referencia para entender la obra de ficción y periodístico-literaria de Eligio García, sino también un relevante caudal de información histórico-cultural y literario sobre Cartagena y en gran medida de Latinoamérica en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por esa excelente presentación. Gracias a Kevin ti. Cedeño, quien es PhD, doctor en estudios hispánicos de la Universidad de Kentucky, con una maestría también de la misma universidad del Departamento de Estudios Hispánicos. Es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor auxiliar del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena y es un escritor que todos conocemos por sus continuos aportes a la cultura de la ciudad. Él nos acompañará en esta noche con su presentación Experiencia de vida y legados culturales en la migración, doctora Margarita Sorok, la flor mejor trasplantada. Kevin, Bueno, por favor. muy buenas noches para todos los que estamos en las Américas, especialmente en Cartagena de Indias y en Nueva York, las dos grandes ciudades de la vida de Margarita, y para todos los que están en otras latitudes, especialmente en Australia. Ami, gracias por esta invitación. Y también para todos los miembros de ANATI-O que llevan adelante esta tertulia que hoy nos ha convocado para aprender de una vida, aprender de la vida de Margarita Sorok. Lo que les voy a leer son unas notas que he tratado de hilvanar desde ayer, es decir, no están muy bien revisadas y me disculpo por eso. Son puras ideas, puros sentimientos. Como decía Amy, el título de estas notas es Experiencia de vida y legados culturales en la migración. Margarita Sorok, la flor mejor trasplantada. Y estas notas tienen unas tres premisas, inicialmente tres premisas. Esas tres premisas son las especies de disculpas que dan los escritores en los prólogos. Amigo lector, perdonarme por los errores que voy a cometer. Y luego cuatro siluetas, digamos, de mi percepción de Margarita y de sus legados culturales a esta ciudad y a este país. La primera premisa es que, bueno, nunca somos los mismos, de modo que no puedo hablar de Margarita. Si no hay una Margarita, sino puedo hablar de las distintas circunstancias y configuraciones de ella con las que tuve la oportunidad de confrontarme. Traductora simultánea, escritora, estudiosa académica de la literatura colombiana. La segunda premisa es
y es una muy importante, que debo decir, es que no fui un amigo cercano de Margarita. Y lo digo por respeto a ella y lo digo por, digamos, por el valor que para mí tiene la amistad. Es decir, sin embargo, mi vida entró en contacto con la suya en unas circunstancias en que la de ella, su vida, cada vez más me ha hablado de alguna manera de la mía propia. Y la tercera premisa en ese sentido es que lo que me gustaría decir en homenaje a la doctora Margarita Sorok es tratar de vincular algunas ideas entre lengua, cultura, literatura, migración, en la cual intercalaré algunas anécdotas sobre su vida, intentando reflexionar sobre el oficio y la formación del traductor en un mundo violentamente interconectado a través de muchas interferencias lingüísticas, culturales, migratorias y también muchos legados culturales. En ese sentido, la primera silueta que me gustaría presentar sería la de Margarita, traductora simultánea. En mi experiencia, traductora del inglés y al español, del inglés al español. Recuerdo hacia 1990 o el año 2000 que tuve la oportunidad de escuchar a Margarita traduciendo simultáneamente varios eventos académicos que organizaba mayormente la Universidad de Cartagena. Muy posiblemente el escenario más específico pudo haber sido el Seminario Internacional de Estudios del Caribe o quizás algunas otras conferencias académicas organizadas o que la universidad era sede. Y recuerdo de una manera muy particular algo que en ese momento me sorprendía mucho y era aquellos momentos en que Margarita paraba al conferencista para aclarar qué era lo que había dicho o qué era lo que había querido decir. Para mí era muy impactante ver a la traductora parando la conferencia completa para hacer aquella claridad lingüística. Luego pude entender que detrás de eso había una gran ansiedad y una aspiración de perfección que es propia de alguien que vive entre dos lenguas. Digamos, está enmarcado en esos retos clásicos del traductor de tratar de ser fiel a ambas lenguas en el proceso de traducción. Pero en Margarita había algo más que un reto normal de un traductor. No parecía ser solo el cuidado por el inglés como su lengua materna y su rigurosa profesionalidad al traducir, sino quizás al mismo tiempo la complejidad, quizás el miedo, el respeto de poder vertir al español con el mismo dominio del inglés que tenía. Traducir al español como una lengua que ya no era solo para ella un idioma profesional, sino un proyecto intenso de bilingüismo, su segunda lengua materna. Segunda silueta, Margarita, traductora de culturas. Creo que ninguno de los presentes somos ajenos a las posibilidades que trae consigo ser ciudadano norteamericano en casi cualquier país del mundo. Tampoco a los imaginarios imperiales y neocoloniales que esto trae asociado en el mundo de hoy.
Me resulta muy curiosa la manera en que Margarita Sorok ejercía ese privilegio en Cartagena de Indias. No sé desde cuándo, pero ella fijó vivienda, se afincó en un barrio entre popular y clase media, en los límites con el barrio más de élite, que es Crespo. Esa fue su decisión de vida y de vivienda. Pero al mismo tiempo, no podía quitarse la etiqueta de gringa, tan apetecida en determinados círculos sociales de la ciudad y el país. Esto le abrió las puertas de las más importantes instituciones culturales de la ciudad, museos, universidades, el Festival de Cine, la Fototeca, como ya se nos ha contado, entre otras muchas. Es en ese sentido en que la pienso como una traductora diaria de culturas y de prácticas, moviéndose en su cotidianidad entre el crespito popular y el centro y otras áreas privilegiadas de la ciudad, interpretando, trasladando, incorporando, trasladando prácticas entre estos complejos y diversos espacios, y sé que está de más en este círculo recordar la importancia de pensar no solo en la traducción de lenguas, sino en la traducción entre culturas, la traducción intercultural. Tercera silueta. Margarita, estudiosa de la literatura. El interés profesional que como consecuencia natural fue llevando a Margarita de la lengua a la cultura, la condujo también de lectora a investigadora formada a nivel doctoral en el estudio de la literatura del Caribe colombiano. El interés inmediato del ejercicio de la traducción pareció llevarla irremediablemente al estudio de la literatura. Pero no la literatura norteamericana, sino la de su lengua de adopción, su cultura del vivir, su literatura de adopción. Perdón. De allí su legado en el premiado libro Eligio García Márquez, Aportes a la nueva narrativa urbana en Colombia, 2009, del que nuestro amigo Rafael nos ha presentado una muy aguda reseña, que fue primero su tesis doctoral en The Graduate Center at City University of New York, y luego libro publicado acerca de la poco estudiado trabajo literario del hermano menor de Gabriel García Márquez. En esa elección por el autor no canónico, creo ver una opción de vida de Margarita, siempre marcada por la preocupación social. Mi última silueta de Margarita. Margarita, la flor mejor trasplantada. Perdón. Margarita, la flor mejor trasplantada. Trataré de cerrar estas palabras, más bien de abrir el interés sobre las posibilidades de investigación acerca de los múltiples legados culturales de Margarita Sorok, particularmente en el contexto de la lengua, la literatura y la cultura del Caribe colombiano, teniendo como epicentro a Cartagena de Indias. Para ello, quiero concentrarme en la compleja relación entre la producción de cultura y la experiencia de los emigrantes. El gran investigador cultural latinoamericano Ángel Rama hablaba de la cultura como acumulación. Es decir, para tener cultura tenemos que acumular. Tenemos que acumular libros, tenemos que acumular cuadros, tenemos que acumular música, tenemos que acumular experiencias culturales, tenemos que acumular formación cultural. Pero la pregunta es, ¿dónde, cómo y qué acumula el emigrante?
Es decir, cómo el emigrante logra participar de ese proceso de acumulación de cultura en una sociedad que no es originalmente la suya. Es complejo porque para comprender completamente el legado de Margarita, habría que estudiar su formación en Barnard College, habría que estudiar su experiencia formativa en CUNY, habría que estudiar su experiencia de voluntariado en Huila y habría que estudiar muchas facetas diversas de producción, de activismo y de promoción cultural en la que se involucró durante toda su vida en esa ciudad. Y eso está en distintos lugares, está en distintos momentos y quizás no serán los norteamericanos los que se interesarán por eso, sino los cartageneros, los colombianos, que hemos sido los directos beneficiarios de ese legado. En ese sentido, para terminar, quiero compartir dos anécdotas. Una ocurrió en los portales del convento Santo Domingo, actual sede de la Cooperación Española, durante un descanso del 14 Seminario Internacional de Estudios del Caribe en 2019. Yo acababa de regresar de los Estados Unidos después de vivir 7 años allá, estudiando mi doctorado y llevábamos muchos años sin vernos en persona, quizás más de 10 o 15 años. Y nos sentamos allí en esa terraza, en ese portal, y en algún momento Margarita empezó a contarme cosas de su vida que yo no sabía, y yo empecé a sentir que lo que yo estaba haciendo era preparándome para un día poder hablar de Margarita cuando Margarita no estuviera. Yo no sé si yo le dije eso a Margarita en ese momento, pero dentro de mí, esas notas que yo estaba tomando eran las notas del obituario de Margarita que algún día yo quería escribir y que afortunadamente pude escribir y publicar en el Universal días después de su muerte. Es decir, las notas para un obituario de una inmigrante, de la que tenemos pedazos de vida, pero ninguno tenemos la vida completa. La última anécdota es un poco más compleja para mí expresarla. No me siento bien representado en esa anécdota, pero debo ser honesto hasta las últimas consecuencias de este testimonio. Y es que ya en los días de la pandemia, en estos días locos de la pandemia, nos encontramos con Margarita transitando por la plazoleta de los estudiantes frente a la Universidad de Cartagena. Fue un encuentro muy loco al lado de esa estatua que está allí, y Margarita estaba muy emocionada porque había acabado de recibir la ciudadanía colombiana. Entendamos como colofón de todas estas complejidades que a mí, que acababa de regresar de los Estados Unidos, precisamente porque no pude migratoriamente quedarme allá y no tener el empleo que en ese momento estaba esperando allá, era un poco complejo comprender la alegría de Margarita por la ciudadanía colombiana. Era muy contradictorio para mí entenderlo en ese momento, pero me sentí muy culpable porque ella hizo cara de brava y se fue en ese momento porque yo no la entendí y quizás me burlé de ella por esa alegría que yo no entendía. Y hoy en día eso me hace un poco pensar en la relación entre la ciudadanía y la recepción de los legados culturales de un inmigrante. Y cómo esa ciudadanía termina siendo una necesidad de autolegitimación para hablar desde una cultura a la que uno no pertenece originalmente, a pesar de que pertenece por todos los aportes que Margarita hizo. Pero ¿quién adopta esos legados culturales? ¿Quién adopta los legados culturales del emigrante?
¿quién los continúa? ¿Quién los estudia? A falta de los estudios que esto implicará, me limito a terminar diciendo que siento en la doctora Margarita Sorok la experiencia cultural y de vida, jugando con su nombre hispanizado, Margarita, como la experiencia de la flor mejor trasplantada desde Nueva York a Cartagena de Indias. Muchas gracias. Gracias a ti, Kevin, por esa hermosa semblanza. Margarita estuvo sin temor a equivocarme casi que en todos los eventos culturales de Cartagena. Estuvo en el lanzamiento del libro de Douglas Iván, nuestro amigo, La razón, arma infalible del escritor, cuya obra prologó. También estuvo recibiendo de manos de Angelo Indovino el libro Andiamo, cuyo libro también prologó. Margarita no, yo creo que conocía de memoria la agenda cultural de Cartagena. Estuvo en casi todos los eventos, compartía con casi todos los amigos. Donde quiera que había algo, allí la encontrábamos. Exposiciones árabes de Macondo, la pasión de Margarita, ya se ha mencionado, por el béisbol era infinita. Aquí, hace 21 años, estaba conmigo. Nos encontramos y me llevó a recorrer Nueva York. Lo primero que me entregó, la gorra de los Yankees. Y me tocó ponerme la gorra durante todo el paseo. En esa época todavía existían las torres. Recorrimos parte de Nueva York en el metro y como prueba una foto del New York Times, el lanzador de los Yankees. Su obsesión por el béisbol era contagiosa. Margarita tenía amigos para toda la vida y agradezco la generosidad de todos por asistir hoy. He tratado de recopilar la mayor cantidad de fotos posibles. Me llegaron muchas y muchas quedaron por fuera. Con Manuel Burgos en Bogotá en el 93. Ignacio Caviedes, su familia y amigos del Instituto Caro y Cuervo. La familia Caviedes en Bogotá. Con José Luis Castellón. El cafecito para Margarita era la excusa para conversar. Katia Sánchez, con Glenis en su patio y sus murales, con Elsie. Aquí fue la despedida de Elsie en el aeropuerto, siempre con un cafecito. Fue la última vez que Elsie la vio, con Rebeca, con Rosy, compartiendo, Jaime Bru, Josefina Yepes, Rebeca, Carmen Elina, su doctora de cabecera, Ricardo Baena, David Urueta y Rebe. Quienes la conocían de cerca sabían que Margarita era vegetariana.
Su comida favorita, las berenjenas rellenas que le preparaba mi mamá, Yamile Guzmán. Con Mariana, con Ángelo, mi esposo. Katia Sánchez en su despedida de soltera. Con Cecilia y Juan Jesús, acompañándolos en sus logros académicos. Amante de los paseos y la naturaleza, Margarita era organizadora de paseos por excelencia. Nos enseñó a descubrir playas remotas. Esta fotografía puede tener, yo diría que unos 40 años. Practicando yoga, aquí de cabeza. Este es Daniel Biaggi, que creo que está por allí. Está Mark, su papá, y Susan. Ya Daniel tiene un hijo casi de esa edad. Eso era parte de los divertidos paseos que organizaba Margarita. Nos llevaba a playas solitarias, donde teníamos la exclusividad solo nosotros. Nadie se atrevía a llegar allá. Margarita le gustaba ir a fiestas, disfrutaba las fiestas y se las gozaba hasta el final. Nunca dijo no a una invitación. Ricardo Baena. Margarita llegó a Colombia, como decía Kevin, y fue una Margarita que se trasplantó a Colombia y llegó para quedarse. Por eso se nacionalizó. Luchó, Kevin, no creas que le fue fácil. Luchó por su nacionalización y cómo lo celebró. Y bueno, llegamos a nuestras noches de luna llena en Valledupar. Una experiencia que todos temíamos por Margarita. No queríamos que fuera a Valledupar porque su salud no era la mejor. Intentamos disuadirla de muchas maneras. La tenacidad, la terquedad, la fuerza, la templanza, el carácter, como lo queramos llamar, de Margarita, eran inconmensurables. Decidió que iba al festival y se fue. Y ya pudieron ustedes leer que días antes no sabía cómo, no sabía dónde iba a llegar, no sabía siquiera si iba a poder ver los conciertos porque todo estaba copado, las boleterías estaban agotadas, pero ella, la meta que se proponía, la meta que cumplía. Luz Miriam nos acompaña esta noche. Fue su compañera de aventura a Valledupar. Luz Miriam. ¿Estás con nosotros? Noches. Gracias, Ami, gracias. Realmente este momento es súper especial porque veo cómo el común denominador de ese tramado afectivo, de eso que Margarita ha representado, yo hoy que la quise tener en una corona. Ya me imagino Margarita diciendo, ay, no. Sí, la crónica lo dice todo. Sé que muchas de sus amigas y de sus amigos querían evitar ese viaje, pero era su cumpleaños número 75 y era una promesa que las dos nos habíamos hecho, como nos prometimos ir a Cuba. El jueves antes de su partida, desde la clínica, me dijo, hay muchos amigos y amigas que se están uniendo a nuestro viaje a Cuba. Era para el 2019 el viaje a Cuba, pero tuvimos las dos muchas dificultades de salud. Nos unía como ese reto de enfrentar esas aventuras, a pesar que estábamos viviendo momentos que nos exigían un poco de cuidado y no sabemos quién cuidaba a quién. En las noches de luna llena en Valledupar fueron esas. Alquilamos un apartamento donde no dormimos más de 2 horas los 3 días que estuvimos allí. Amanecíamos en los conciertos. ¿Cómo resistimos? No sabemos. Pero Margarita lo disfrutó todo, lo disfrutamos. Nos encantaba cantar por las calles.
a ver si nos contrataban, decía Margarita, vamos aquí, vamos allá. Pasamos el domingo casi todo el día a orillas del Guatapurí. Contratamos un grupo y ahí cantamos. Ella se sabía todas las canciones, no sé en qué momento se acercó tanto al vallenato que, como alguien lo dijo, uno de sus grandes amores. Y en nuestras reuniones de amigas, un grupo con el que nos reuníamos cotidianamente a celebrar la vida, a celebrar cualquier logro, a compartir esos retos, esos desafíos, pues nos faltaban las parrandas vallenatas que iniciaba siempre Margarita, porque en esa admiración y ese respeto que le teníamos a Margarita, pues nadie se atrevía a decirle basta ya, Margarita. Noches de luna llena en Valledupar es un sueño compartido, es una aventura, pero también una manera de desafiar la vida en un momento donde la vida nos está desafiando a nivel de la salud. Todo comienza el día que Margarita descubre que a mí me han diagnosticado cáncer de mama. La primera vez y la única vez que vi llorar a Margarita como una niña, no la podía consolar y yo no sabía por qué Margarita lloraba, y era porque nuestra amiga en común, Silvia Valero, le había compartido que en pocos días yo entraba a una cirugía. Entonces Margarita, al llegado a mi casa 2 días después de la cirugía, no pide permiso y justo en ese momento estaban haciéndome mi curación y me dice, veo su cara de angustia cuando ve todo lo que me está pasando, y me dice, el otro año nos vamos para Valledupar. Tú te tienes que recuperar como sea, pero nos vamos para Valledupar. Pues en la cabeza de nadie se le puede ocurrir que viviendo una experiencia de estas, el Festival Vallenato va a ser una meta en ese momento. Pues para Margarita sí fue una meta. Ella fue la que hizo que ese sueño compartido se hiciera posible. El año siguiente, en el 2018, creo que la versión 51 de la leyenda vallenata, Margarita me dijo, estoy mirando todo, pero no encuentro hospedaje, y empezamos. Y así comienza esa aventura de las noches de luna llena en Valledupar, donde la disfrutamos y ustedes ya han leído la crónica, cada detalle. Solamente decirles que para mí realmente este momento ha sido muy importante como amiga. Pues la amistad no se define por sí sola, se define por esto que se siente y que es tan difícil de interpretarlo en un momento de estos. Y no sé si me permiten, Ami, y tenemos un poco de tiempo, porque siento que acá están los amigos de Margarita, y en el momento, el 23 de agosto, es la manera como de decir esto es increíble, fue montar un videíto casero a Margarita, y no sé si lo puedo compartir en este momento. Claro que sí. Gracias. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que
que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no puede llenar la llegada de otro amigo. Nosotros creo que representaba eso, la amiga, ¿no? Ese ser que se ha quedado con nosotros y cada uno pues la recordará según toda esa experiencia maravillosa de ser humano, esa amante gestora de cultura, esa mujer que amó al Huila, al Tolima y a Cartagena, a Colombia. Y yo creo que todo eso nos unía, ¿no? Porque bueno, yo soy del Tolima Grande y luego nos encontramos acá las dos en Cartagena y compartir la cotidianidad con Margarita es simplemente compartir la belleza de la vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz Miriam, por esa experiencia de vida, por compartir eso que todos hubiésemos anhelado hacer y coincidimos en algo. Vuela alto, Margarita. Dejaste una huella profunda entre nosotros. Vivirás para siempre en la memoria cultural del Caribe y en el corazón de los amigos que tocaste con tu magia. Eso era lo que yo tenía preparado como presentación y reunión de amigos en medio de la generosidad de mi grupo de la tertulia literaria, que hoy hicimos un encuentro diferente. Está también, nos quedan unos 14 minutos. Está con nosotros Lucrecia Villa, gerente de Polivan, quien desea también dirigirnos unas palabras. Lucrecia. En primer lugar, muchísimas gracias a Ned por tenerme en cuenta, por incluirme en este homenaje a Margarita. Yo creo que lo necesitaba. Yo le había dicho a la hermana de Katia que Margarita, que conocía tanta gente y que tantos escritores y tanta gente, que me gustaría como que alguien
escribiera algo como para recordarle a todos los que estuvimos cerca de ella todo lo que ella fue y lo que hizo. Bueno, y esto me parece una actividad hermosísima donde de verdad mucha gente ha podido expresar todo lo que Margarita significó para la ciudad, para las personas, y como dijo Luz Miriam, para los amigos. Yo pues lo que voy a decir es muy corto. Cuando creo que expresa lo que yo siento y también de alguna manera pienso que expresa lo que sentimos algunos de Polibán que estuvimos muy cerca de ella durante mucho tiempo. Hace muchos años ella estuvo durante 8 años como profesora de inglés de las personas que trabajamos en Polibán, y el vínculo que para nosotros Margarita era alguien tan cercano, tan entrañable. Encontrarse Margarita era como uno sentía que y sabíamos que cualquier actividad cultural que fuéramos, como dijo alguien más ahora, íbamos a encontrar con ella. Y si no teníamos, nos ayudaba a entrar, ella pudiera dar o nos podría ayudar en algo. Lo veíamos siempre en el Festival de Cine, en el AI Festival, nos invitaba al lanzamiento de los libros, lo de Eligio García Márquez, y también invitaba a veces a algunas conferencias. Hace muy poco se nos ocurrió, no me acuerdo ni por qué, porque tenemos una tertulia literaria en la empresa 12 años, yo no me acuerdo cuántos, nos reunimos mensualmente y se nos ocurrió invitarla y tuvimos, pues estuvo con nosotros, me parece que una sola reunión de la tertulia porque ya no alcanzó más. Antes de irse a los Estados Unidos ahora en agosto, a los más cercanos de Iván un correo diciéndonos, a mí pues me conmueve acordarme de eso porque pienso que fue como un correo de despedida. Nos decía que nos extrañaba, que iba a ir a los Estados Unidos, que iba a hacer tal recorrido, y dijo que no había terminado de leer La sombra del viento, que era el libro que estaba leyendo, que le tuviéramos paciencia, que luego... bueno, esa fue la última conversación con ella. Yo lo que puedo decir de ella es que cada que pienso en ella recuerdo sobre todo su entonación, la entonación cálida y afectuosa de Margarita. Cuando Amneris me dijo que si yo la recordaba, pues si yo recordaba a Amneris, yo pensé, yo la cara no la pude recordar, intenté pero no pude, pero lo primero que recordé fue a Margarita mencionando a Amneris. La entonación de Margarita era cariñosa, era cálida, era acogedora. Y bueno, entonces ese cariño que ella le prodigaba a todo el mundo, generosamente a todos. Era admirable como Margarita podía ser amiga de tanta gente tan diferente. Cuando yo iba a su casa a alguna celebración que me invitaba, yo no sabía con quién me iba a tocar sentarme. Muchas veces me tocaba sentarme con personas de las que no tenía ni idea que les podía conversar, porque me podía poner al lado de un político, yo de eso no sé ni mu, o me podía tocar sentarme al lado del señor que vendía el pescado, pero para ella ni el uno era el político importante, ni el otro el que vendía el pescado, sino que todos éramos sus amigos. Más allá, para mí, de ser una persona pues con una cultura muy amplia, para mí se distinguía por su mentalidad abierta e incluyente. Ella, su simpatía, su capacidad de disfrute y sobre todo por su generosidad. Eso es lo que puedo decirles de Margarita. Gracias, Lucrecia. Muchas gracias. Douglas, por favor, nos quedan 7 minutos. Amigos, buenas noches a todos y ante todo, pues agradecerte a ti por este homenaje tan merecido a nuestra amiga. Pues imagínate la importancia que tuvo Margarita para mí, que cuando tenía estas ideas y estas inquietudes culturales que de pronto yo mismo no las había explorado tanto, pues fue la persona que me orientó
¿Cómo conocí a Margarita? La conocí hace décadas. La conocí por medio de Rebeca Pérez. Y la conocí, tú que mencionabas lo de las playas, que le gustaba a ella explorar playas lejanas. La conocí porque necesitábamos una carpa para ir a acampar a una playa más allá de Barú. Entonces Rebe nos dijo de que, mira, pues te tengo la persona que tiene la carpa. Y así conocí a Margarita. Y fíjate que en el momento que conocí a Margarita, no sé por qué razón sentí de que bueno, siempre he tenido esta creencia de que no existe la casualidad, sino la causalidad. Entonces yo sabía que por alguna razón debía conocer a Margarita. Y preciso, fue tan necesaria para mí en el lanzamiento, en la escritura, en la revisión literaria de mi primer libro, una persona que yo no tenía ni idea nunca estudié literatura. Y Margie me orientó tanto y con esa manera tan desprendida de ser de ella y con esa sapiencia, me enseñó tanto, lo aprecié tanto, duramos como 3 meses revisando mi libro y ella, el libro, pues mi primer libro es una crónica y es muy dura, es dedicada pues al fallecimiento de mi padre y un hermano menor. Y ella, me acuerdo que hacía tanto énfasis y me decía, Douglas, esa es otra cosa que quiero resaltar, nunca perdió ese dejo de extranjero que siempre se le denotaba. Entonces me decía, Douglas, esto está muy bien, pero vamos a hacerlo más dramático. Y me enseñó eso y lo utilizo tanto hoy todavía. Cuando quiero dentro de mis escritos manifestar el dramatismo que estoy sintiendo, pues me acuerdo de Margarita. Es totalmente imposible dejar de recordarlo. Quiero ser breve, pues porque quiero que participen los demás. Solo finalizo leyendo las palabras que le dediqué a ella en mi Facebook cuando supe lo de su fallecimiento. Y dicen así, a Margarita Soró. Tuve la fortuna de conocerte desde hace décadas, gracias a nuestra gran amiga común, Rebeca Pérez. Cuando supe de tus obras y trabajos, como aquella biografía espléndida de Egidio García Márquez, excelente escritor urbano, opacado quizás por la sombra inmensa de su hermano, tuve la impresión de que por alguna razón específica nos habíamos conocido. No me equivoqué. Cuando mi primer libro saltó al papel y dejó de ser una maraña de ideas revoloteando en mi cabeza, en la primera persona que pensé y a quien primero también se lo enseñé fue a ti, Margarita querida. Y me brindaste tanto de tu valioso tiempo y conocimiento con total desprendimiento y generosidad que en aquella, mi ópera prima, titulado La razón, arma infalible, hay trazos indelebles de todo aquel aprendizaje. Fueron interminables mañanas releyendo y revisando todo, con el único fin de lograr en aquel, mi primer trabajo, algo siquiera parecido a la perfección, o por lo menos tener la certeza de que cada palabra utilizada coincidiera de manera exacta con mi real sentido. Sigue siendo mi primer libro, lo más duro que mi creatividad artística hasta ahora ha esbozado. Gracias, Margarita. Gracias por tu valiosa ayuda. Gracias por enseñarme tanto y lo que más aprecio. Gracias por tu invaluable amistad. Me encantaría, fíjate tú, no tuvo ella, ahora que sé que estuvo incursionando en los vallenatos. Mi último libro, que acabo de lanzar, es la historia y la inspiración que motivó a aquel inmenso juglar, el primer rey vallenato, que fue Alejandro Durán. Y con esto me despido, me hubiese gustado tanto podérselo obsequiar. A mí, gracias por invitarme. He escuchado tanto de Margarita y con placer he conocido hoy más a mi amiga. Gracias a todos ustedes. Gracias, Douglas Iván. Manuel Burgos, por favor.
Buenas noches. Qué alegría inmensa me da volverte a ver. Sé que estamos a muchas horas de distancia y de sueño, pero esta oportunidad propicia para ofrendar la amistad. Margarita Sorok representaba la amistad y gracias a ella te conozco y te vuelvo y te reconozco porque te estoy reconociendo ahora. Me emocionó esa forma de descubrir a todos esos seres que habitaban en Margarita, esa polifonía de la voz de Margarita. Y todos esta noche se han dedicado a resaltar esos matices de humanista que Margarita tenía. Era realmente una humanista con muchas voces y todas ellas importantes. La voz de la escritora, la voz de la fotógrafa, la voz de quien escribía sobre los escritores importantes del Caribe colombiano. De manera que entonces esto, agradezco la oportunidad para también manifestar a través de mi voz ese profundo amor, resaltar la capacidad de amor de Margarita. Y no sé, quisiera hacer una especie de reconocimiento a la función de bisagra que Margarita tenía, bisagra amorosa, bisagra que se incrustaba como en la madera, porque eso hizo entre Roberto Burgos Cantor y Eligio García Márquez, reconocer esa importancia de dos escritores importantes del Caribe colombiano, pero también fíjense entre Víctor Nieto como impulsor del cine en el Caribe colombiano y Jorge García Usta. De manera que entonces yo quisiera solamente expresar mi gratitud por este escenario para hablar de Margarita Sorok, cerrando tal vez, sabiendo que no tenemos mucho tiempo, con un poema que parece escrito para ella por Jorge García Usta. ¿Me permites? Sí, claro. Es un poema breve. Noticia de los amigos. Pensar a tajo abierto en los amigos que, llamándose de cualquier forma, son siempre informantes del ensalmo de estar vivo, que son los únicos servicios públicos amorosos, las guerras necesarias. Enigmas descalzos, copias del sol, con esqueletos bellos, presumidos, ríos impuros. Conozco el son de sus sedimentos. Ángeles portuarios vuelan llorando bajo el mar. Ahora que buscan otra ciudad, otra vida, ¿para qué la esquina y sus escándalos? Soy límite indio al mal mío. Cierra las ventanas, cierra el sol. Roto por las ausencias, el poeta se ha puesto a arengar las paredes. ¿No? Qué bonito. Sí, es uno de los poemas más bellos de Jorge García Usta. Y alguna vez en una reunión que hicimos, después de muerto Jorge, en la casa de él, Rocío García hizo un sancocho de carnes ahumadas, ¿no? Había cerdo, había carne de res, había pato ahumado y gallina ahumada. Y wow. Llegó Margarita con Paul, entonces ese poema no me lo sé de memoria, le dije a Margarita ese día, oye, estamos en la casa del poeta que le escribió a los amigos, pero yo creo que ese poema lo escribió para ti. Yo no sé, creo que no es así, pero yo se lo endilgué. Yo le dije, tú eres la destinataria de esa noticia de los amigos que Jorge García Usta promulgó.